durante los últimos 36 años. Fui asesor del gobierno polaco en 1989, del presidente Gorbachev en 1990 y 91, del presidente Yeltsin de 1991 a 93 y del presidente Kuchma de Ucrania en 1993 y 94. And 91 to President Yeltsin in 1991 to 1993 to President Kuchma of Ukraine in 1993-94. I helped introduce the Estonian currency. Ayudé a introducir la moneda estonia. Ayudé a varios países en la antigua Yugoslavia, especialmente a Eslovenia. He seguido los eventos muy de cerca durante 36 años. Después del Maidán, el nuevo gobierno me pidió que fuera a Kiev y me llevaron por el Maidán y aprendí muchas cosas de primera mano. He estado en contacto con líderes rusos durante más de 30 años. Conozco de cerca el liderazgo político estadounidense. Nuestro anterior secretario del Tesoro fue mi profesor de macroeconomía hace 51 años, solo para darte una idea. Así que fuimos muy buenos amigos durante medio siglo. Conozco a todas estas personas. Solo quiero decir esto porque lo que quiero explicar desde mi punto de vista no es de segunda mano. No es ideología. Es lo que he visto con mis propios ojos y experimentado durante este periodo. He seguido los eventos muy de cerca durante 36 años. Después del Maidán, el nuevo gobierno me pidió que fuera a Kiev y me llevaron por el Maidán y aprendí muchas cosas de primera mano. He estado en contacto con líderes rusos durante más de 30 años. Conozco de cerca el liderazgo político estadounidense. Nuestro anterior secretario del Tesoro fue mi profesor de macroeconomía hace 51 años, solo para darte una idea. Así que fuimos muy buenos amigos durante medio siglo. Conozco a todas estas personas. Solo quiero decir esto porque lo que quiero explicar desde mi punto de vista no es de segunda mano. No es ideología. Es lo que he visto con mis propios ojos y experimentado durante este periodo. En mi comprensión de los eventos que han ocurrido en Europa en muchos contextos, y voy a incluir no solo la crisis de Ucrania, sino también Serbia en 1999, las guerras en el Medio Oriente, incluyendo Irak y Siria, y las guerras en África, incluyendo Sudán, Somalia y Libia. Estos son, en una medida muy significativa que quizás te sorprendería, y serían denunciados por lo que estoy a punto de decir, guerras que Estados Unidos lideró y causó. Esto ha sido cierto durante más de 40 años. Hace más de 30 años, debería decir, para ser más preciso, Estados Unidos llegó a la conclusión, especialmente en 1990 y 91, y luego con el fin de la Unión Soviética, de que Estados Unidos ahora dirigía el mundo, y que Estados Unidos no tenía que atender las opiniones de nadie, líneas rojas, preocupaciones, puntos de vista de seguridad, o cualquier obligación internacional, o cualquier marco de la ONU. Or any UN framework. I'm sorry to put it so plainly. Lamento decirlo tan claramente, pero quiero que lo entiendas. Me esforcé mucho en 1991 para obtener ayuda para Gorbachev, quien creo que fue el mayor estadista de nuestro tiempo moderno. Recientemente leí el memorando archivado de la discusión del Consejo de Seguridad Nacional sobre mi propuesta, cómo la descartaron por completo y se rieron de ella cuando dije que Estados Unidos debería ayudar a la Unión Soviética en la estabilización financiera y en la realización de sus reformas. El memorando documenta, incluyendo a algunos de mis antiguos colegas de Harvard en particular, diciendo que haremos lo mínimo que haremos para prevenir el desastre, pero lo mínimo. No es nuestro trabajo ayudar. Todo lo contrario. No está en nuestro interés ayudar. Cuando la Unión Soviética termina en 91, la opinión se vio un masquerade. When the Soviet Union ended in 1991, the view became even more exaggerated. And I can name chapter and verse, but the view... Y puedo nombrar capítulo y versículo. Pero la opinión era que nosotros dirigimos el espectáculo. Cheney, Wolfowitz y muchos otros nombres que habrás llegado a conocer literalmente creían que este es ahora un mundo de Estados Unidos, y haremos lo que queramos. Limpiamos de la antigua Unión Soviética, eliminaremos a cualquier aliado restante. Países como Irak, Siria y así sucesivamente desaparecerán.
Y hemos estado experimentando esta política exterior durante esencialmente 33 años. Europa ha pagado un alto precio por esto, porque Europa no ha tenido ninguna política exterior durante este periodo que yo pueda identificar. Sin voz, sin unidad, sin claridad, sin intereses europeos, solo lealtad estadounidense. Only American loyalty. There were moments where there were disagreements and very... Hubo momentos en los que hubo desacuerdos, y creo, desacuerdos maravillosos. Especialmente la última vez de importancia fue en 2003, en la guerra de Irak, cuando Francia y Alemania dijeron que no apoyaban a Estados Unidos al pasar por alto al Consejo de Seguridad de la ONU para esta guerra. Esa guerra, por cierto, fue directamente ideada por Netanyahu y sus colegas en el Pentágono de Estados Unidos. No estoy diciendo que fuera un vínculo o una mutualidad. Estoy diciendo que fue una guerra directa. Esa fue una guerra llevada a cabo para Israel. Fue una guerra que Paul Wolfowitz y Douglas Feith coordinaron con Netanyahu. Y esa fue la última vez que Europa tuvo una voz. Hablé con líderes europeos entonces, y fueron muy claros, y fue bastante maravilloso. Europa perdió su voz por completo después de eso, pero especialmente en 2008. Ahora, lo que sucedió de 1991 para llegar a 2008 es que Europa... Now, what happened after 1991 to get to 2008 is that the United States decided that unipolarity meant... Estados Unidos decidió que la unipolaridad significaba que la OTAN se ampliaría desde Bruselas hasta Vladivostok, paso a paso. No habría fin a la expansión hacia el este de la OTAN. Este sería el mundo unipolar de Estados Unidos. Si jugaste al juego de Risk cuando eras niño, como yo, esta es la idea de Smalls, tener una pieza en cada parte del tablero. Cualquier lugar sin una base militar estadounidense es un enemigo, básicamente. La neutralidad es una palabra sucia en el léxico político de Estados Unidos, quizás la palabra más sucia. Al menos, si eres un enemigo, sabemos que eres un enemigo. Si eres neutral, eres subversivo, porque entonces realmente estás en contra de nosotros, ya que no nos lo estás diciendo. Because then you're really against us, because you're not telling us. You're pretending to be neutral. Estás pretendiendo ser neutral. Así que esta era la mentalidad, y la decisión se tomó formalmente en 1994, cuando el presidente Clinton aprobó la ampliación de la OTAN hacia el este. Recordarás que el 7 de febrero de 1990, Hans-Dietrich Genscher y James Baker III hablaron con Gorbachev. Genscher dio una conferencia de prensa después donde explicó que la OTAN no se movería hacia el este. No aprovecharemos la disolución del Pacto de Varsovia. Y entiende, eso fue en un contexto jurídico, no en un contexto casual. Este fue el final de la Segunda Guerra Mundial siendo negociado para la reunificación alemana. Y se llegó a un acuerdo de que la OTAN no se movería ni una pulgada hacia el este. Fue explícito y está en innumerables documentos. Solo busquen el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington y puede encontrar docenas de documentos. Es un sitio web llamado Lo que Gorbachev escuchó sobre la OTAN. Échele un vistazo, porque todo lo que le dicen los Estados Unidos es una mentira sobre esto. Pero los archivos son perfectamente claros. Se tomó la decisión en 1994 de expandir la OTAN hasta Ucrania. Este es un proyecto, no es una administración u otra. Este es un proyecto de Ted Guinness de Estados Unidos que comenzó hace más de 30 años. En 1909, Brzezinski escribió El gran tablero de ajedrez. Eso no son solo las reflexiones del señor Brzezinski. Esa es la presentación de las decisiones del gobierno de los Estados Unidos explicadas al público, que es cómo funcionan estos libros. El libro describe la ampliación hacia el este de Europa y la OTAN como eventos simultáneos. Hay un buen capítulo en ese libro que pregunta, ¿qué hará Rusia a medida que Europa y la OTAN se expandan hacia el este? Conocí personalmente a Zbigniew Brzezinski. Fue muy amable conmigo. Yo estaba asesorando a Polonia y él fue de gran ayuda. Era un hombre muy amable e inteligente.
pero se equivocó en todo. Así que en 1997 escribió en detalle por qué Rusia no podía hacer nada más que acceder a la expansión hacia el este de la OTAN y Europa. De hecho, discute la expansión en Europa, en la OTAN, and its un proyecto. Explica de que Rusia instala en Irak en China. He explains how Russia will never align with China. Unthinkable. Russia will never align with Iran. Impensable. Rusia nunca se alineará con Irán. Rusia no tiene otra vocación que la vocación europea. Así que a medida que Europa se mueve hacia el este, no hay nada que Rusia pueda hacer al respecto, o eso dice otro estratega estadounidense. ¿Es alguna pregunta por qué estamos en guerra todo el tiempo? Porque una cosa sobre América es que siempre sabemos lo que van a hacer nuestros contrapartes, y siempre lo entendemos mal. Y una razón por la que siempre lo entendemos mal es que en la teoría de juegos que juegan los estrategas estadounidenses, en realidad no hablas con el otro lado. Simplemente sabes cuál es la estrategia del otro lado. Es maravilloso. Ahorra mucho tiempo. No necesitas ninguna diplomacia. Así que este proyecto comenzó y tuvimos una continuidad de gobierno durante 30 años hasta quizás ayer tal vez. 30 años de un proyecto. Ucrania y Georgia es esclavas del proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué Because America learned everything it knows from the British. And so we are the wannabe British. Así que somos el imperio británico aspirante. Y lo que el imperio británico entendió en 1853, Lord Palmerston, disculpe, es que rodeas a Rusia en el Mar Negro y le niegas a Rusia el acceso al Mediterráneo Oriental. Y todo lo que estás viendo es un proyecto estadounidense para hacer eso en el siglo XXI. La idea era que habría Ucrania, Rumania, Bulgaria, Turquía y Georgia como los países ribereños del Mar Negro, que privarían a Rusia de cualquier estatus internacional al bloquear el Mar Negro y esencialmente neutralizar a Rusia como más que una potencia local. Brzezinski es completamente claro sobre esto. Y antes de Brzezinski estaba Mackinder. And before Brzezinski there was Mackinder. And who owns the island of the world owns the world. Y quien posee la isla del mundo, posee el mundo. Así que este proyecto se remonta a mucho tiempo atrás. Creo que se remonta básicamente a Palmerston. Y de nuevo he vivido a través de cada administración. He conocido a estos presidentes, he conocido a sus equipos. No cambió mucho de Clinton a Bush, a Obama, a Trump, a Biden. Tal vez empeoraron paso a paso. Biden fue el peor en mi opinión. Tal vez también porque no estaba en su sano juicio durante los últimos años. Y lo digo en serio, no como un comentario sarcástico. El sistema político estadounidense es un sistema de imagen. Es un sistema de manipulación mediática todos los días. Es un sistema de relaciones públicas. Y así podrías tener un presidente que básicamente no funcione. And so you could have a president that basically doesn't function and have that in power. Y tener eso en el poder durante 2 años y realmente tener a ese presidente postulándose para la reelección. Y una maldita cosa es que tuvo que estar en un escenario durante 90 minutos solo, y eso fue el final. Si no hubiera sido por ese error, habría continuado con su candidatura, ya sea que estuviera durmiendo después de las 4 p.m. o no. Así que esta es realmente la realidad. Todo el mundo lo acepta. Es descortés decir algo de lo que estoy diciendo porque no hablamos de casi nada en este mundo, en este momento. Así que este proyecto continuó desde la década de 1990. Bombardear Belgrado durante 78 días seguidos en 1999 fue parte de este proyecto. Bombing Belgrade 78 straight days in 1999 was part of this project. Splitting apart the country when borders are sacrosanct. Dividir el país cuando las fronteras son sagradas, ¿no es así? Excepto por Kosovo. Eso está bien porque las fronteras son sagradas, excepto cuando América las cambia. Sudán fue otro proyecto relacionado. La rebelión de Sudán del Sur sucedió solo porque los sursudaneses se rebelaron. ¿O puedo darte el manual de la CIA para que entiendas como adultos de qué se trata esto? Los eventos militares son costosos, requieren equipo, entrenamiento, campamentos base, inteligencia. Ese plan es insurrecciones locales.
Sudán Trodenstrur derrotó al Norte Sudán o Sudán en una batalla tribal. Fue un proyecto de Cecil Niels. A menudo iba a Nairobi y militares estadounidenses fueron entrevistados con un profundo interés en la voluntad de Sudán. With deep interest in Sudan's politics. This was part of the game of unipolarity. Esto fue parte del juego de la unipolaridad. Así que la ampliación de la OTAN, como sabes, comenzó en 1999 con Hungría, Polonia y la República Checa, y Rusia estaba extremadamente descontenta con ello. Pero estos eran países aún lejos de la frontera, y Rusia protestó, pero por supuesto sin éxito. Luego llegó George Bush Jr. Cuando ocurrió el 11 de septiembre, el presidente Putin prometió todo su apoyo. Y luego, el 20 de septiembre de 2001, Estados Unidos decidió que lanzaría 7 guerras en 5 años. Y puedes escuchar al general Wesley Clark hablar sobre eso en línea. Él era el comandante supremo de la OTAN en 1999. Fue al Pentágono el 20 de septiembre de 2001. Le entregaron el documento que explicaba las 7 guerras. Estas, por cierto, eran las guerras de Netanyahu. These, by the way, were Netanyahu's wars. The idea was partly to clean up old Soviet allies. La idea era en parte limpiar a los antiguos aliados soviéticos y en parte eliminar a los partidarios de Hamas y Hezbollah. Porque la idea de Netanyahu era que habrá un solo Estado. Gracias. Solo un Estado. Será Israel. Israel controlará todo el territorio. Y cualquiera que se oponga, lo derrocaremos. No nosotros exactamente, nuestro amigo, los Estados Unidos. Esa es la política de Estados Unidos hasta esta mañana. No sabemos si cambiará. Ahora la única complicación es que tal vez Spillo posea Gaza en lugar de que Israel posea Gaza. Pero la idea ha existido al menos durante 25 años. En realidad, se remonta a un documento llamado Clean Break, que Netanyahu y su equipo político estadounidense elaboraron en 1996 para acabar con la idea de la solución de 2 estados. También puedes encontrarlo en línea. Así que estos son proyectos. So these are projects, these are long-term events, these aren't, is it Clinton? Estos son eventos a largo plazo. No se trata de Clinton, Bush o Obama. Esa es la forma aburrida de ver la política estadounidense como el juego del día a día. Pero eso no es lo que es la política estadounidense. Así que la siguiente ronda de ampliación de la OTAN llegó en 2004 con 7 países más. Los 3 estados bálticos, Rumanía, Bulgaria, Eslovenia y Eslovaquia. En este punto, Rusia estaba bastante molesta. Esto fue una violación completa del orden de posguerra acordado con la reunificación alemana. Esencialmente fue un truco fundamental o una deserción de los Estados Unidos de un acuerdo cooperativo, porque creen en la unipolaridad. Así que, como todos recuerdan, porque acabamos de tener la conferencia de seguridad de Múnich la semana pasada, en 2007, el presidente Putin dijo, basta, suficiente, suficiente, deténganse ahora. Enough. Stop now. And of course what that meant was in 2008 the United States. Y por supuesto, lo que eso significó fue que en 2008 Estados Unidos impulsó la ampliación de la OTAN para incluir a Ucrania y Georgia. Este es un proyecto a largo plazo. Escuché al señor Saakashvili en Nueva York en mayo de 2008 y salí, llamé a Sonia y dije, este hombre está loco. Y un mes después estalló una guerra porque Estados Unidos le dijo a este tipo, salvamos a Georgia. Y él se para en el Consejo de Relaciones Exteriores y dice que Georgia está en el centro de Europa. Bueno, no lo está, damas y caballeros. No está en el centro de Europa. Y los eventos más recientes no son útiles para la seguridad de Georgia. Y sus diputados yendo allí, o los eurodiputados yendo allí, y los políticos europeos, eso destruye a Georgia. Eso no salva a Georgia. European politicians, that gets Georgia destroyed. That doesn't save Georgia, that gets Georgia destroyed. Eso destruye a Georgia, completamente destruida. En 2008, como todo el mundo sabe, nuestro exdirector de la CIA, William Burns, envió un largo mensaje a Condoleezza Rice. Nyet significa niet sobre la expansión. Esto lo sabemos gracias a Julian Assange, porque créanme, no se le dice ni una palabra al pueblo estadounidense sobre nada, ni a ustedes, ni por ninguno de sus periódicos en estos días. Así que tenemos que agradecer a Julian Assange, pero podemos leer el memo en detalle. Como saben, Viktor Yanukovych fue elegido en 2010 con la plataforma de neutralidad,
Rusia no tenía intereses territoriales ni diseños en Ucrania en absoluto. Lo sé, estuve allí durante esos años. Lo que Rusia estaba negociando era un arrendamiento de 25 años hasta 2042 para la base naval de Sebastopol. Eso es todo. No para Crimea, no para el Donbass, nada de eso. Not for Crimea, not for the Donbass, nothing like that. This idea that Putin is reconstructing. Esta idea de que Putin está reconstruyendo el imperio ruso es propaganda infantil. Disculpe, si alguien conoce la historia del día a día y de año en año, esto es algo infantil. Las cosas infantiles parecen funcionar mejor que las cosas de adultos. Así que, ningún diseño en absoluto. Estados Unidos decidió que este hombre debe ser derrocado. Se llama una operación de cambio de régimen. Ha habido alrededor de un centenar de ellas por parte de Estados Unidos, muchas en sus países y muchas en todo el mundo. Eso es lo que hace la CIA para ganarse la vida. Ok, por favor, sepan esto. Es un tipo de política exterior muy inusual. Pero en América, si no te gusta el otro lado, no negocias con ellos. Intentas derrocarlos, preferiblemente de manera encubierta. Si no funciona de manera encubierta, lo haces abiertamente. Siempre dices que no es nuestra culpa. You always say it's not our fault. They're the aggressor. They're the other side. They're Hitler. Son el agresor. Son el otro lado. Son Hitler. Eso surge cada 2 o 3 años, ya sea Saddam Hussein, ya sea Assad, ya sea Putin. Eso es muy conveniente. Esa es la única explicación de política exterior que se le da al pueblo estadounidense en cualquier lugar. Bueno, estamos enfrentando Múnich 1938. No se puede hablar con el otro lado. Son enemigos malvados e implacables. Ese es el único modelo de política exterior que escuchamos de nuestros medios de comunicación masivos. Y los medios de comunicación lo repiten completamente porque están totalmente subordinados al gobierno de Estados Unidos. Ahora, en 2014, Estados Unidos trabajó activamente para derrocar a Yanukovych. Todos conocen la llamada interceptada por mi colega de la Universidad de Columbia, Victoria Nuland, y el embajador estadounidense Peter Piot. And the U.S. Ambassador Peter Piot. You don't get better evidence. The Russians intercepted. No obtienes mejor evidencia. Los rusos interceptaron su llamada y la pusieron en Internet. Escúchala. Es fascinante. Conozco a todas estas personas. Por cierto, al hacer eso, todos fueron promovidos en la administración de Biden. Ese es el trabajo. Ahora, cuando ocurrió el Maidán, me llamaron de inmediato. Oh, profesor Sachs, el nuevo primer ministro ucraniano, le gustaría verlo para hablar sobre la crisis económica. Porque soy bastante bueno en eso. Así que volé a Kiev y me llevaron por el Maidán y me dijeron cómo Estados Unidos pagó el dinero para todas las personas alrededor del Maidán. Revolución espontánea de la dignidad. Señoras y señores, por favor, ¿de dónde vienen todos estos medios de comunicación? ¿De dónde viene toda esta organización? Where does all this organization come from? Where do all these buses come from? Where do all these people? ¿De dónde vienen todos estos autobuses? ¿De dónde vienen todas estas personas llamadas? Estás bromeando. Esto es un esfuerzo organizado. Y no es un secreto, excepto para los ciudadanos de Europa y Estados Unidos. Todos los demás lo entienden con bastante claridad. Luego vino Minsk, y especialmente Minsk II, que por cierto se modeló en la autonomía del Tirol del Sur. Y los belgas podrían haberse relacionado muy bien con Minsk II. Decía que debería haber autonomía para las regiones de habla rusa en el este de Ucrania. Fue apoyado unánimemente por el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos y Ucrania decidieron que no se aplicaría. Alemania y Francia, que eran los garantes del proceso de Normandía, lo dejaron pasar. The Normandy process let it go. And it was absolutely another. Y fue absolutamente otra acción unipolar directa de Estados Unidos con Europa, como de costumbre, desempeñando un papel subsidiario completamente inútil, a pesar de que era garante del acuerdo. Trump, por un lado, aumentó los armamentos. Hubo muchos miles de muertes en los bombardeos de Ucrania en el Donbass. No hubo acuerdo de Minsk II. Y luego Biden asumió el cargo. Y nuevamente conozco a todas estas personas. Solía ser miembro del Partido Demócrata. Ahora estoy estrictamente comprometido a no ser miembro de ningún partido porque ambos son lo mismo de todos modos.
y porque los demócratas se convirtieron en completos belicistas con el tiempo, y no hubo una sola voz sobre la paz, al igual que la mayoría de sus parlamentarios, de la misma manera. Just like most of your parliamentarians, the same way. So, at the end of 1991, Entonces, a finales de 1991, Putin puso sobre la mesa un último esfuerzo en dos borradores de acuerdos de seguridad, uno con Europa y otro con Estados Unidos. Estados Unidos lo puso sobre la mesa el 15 de diciembre de 2021. Tuve una llamada de 1 hora con Jake Sullivan en la Casa Blanca, rogándole a Jake que evitara la guerra. Puedes evitar la guerra. Todo lo que tienes que hacer es decir que la OTAN no se ampliará a Ucrania. Y él me dijo, la OTAN no se va a ampliar a Ucrania. No te preocupes por eso. Le dije, Jake, dilo públicamente. No podemos decirlo públicamente. Le dije, Jake, ¿vas a tener una guerra por algo que ni siquiera va a suceder? Él dijo, no te preocupes, Jeff, no habrá guerra. Estas no son personas muy brillantes. these are not very bright people. I'm telling you. If I can give you my honest view. Te lo digo, si puedo darte mi opinión honesta, no son personas muy brillantes. Y he tratado con ellos durante más de 40 años. Hablan consigo mismos. No hablan con nadie más. Juegan a la teoría de juegos. En la teoría de juegos no cooperativos, no hablas con la otra parte. Simplemente haces tu estrategia. Esta es la esencia de la teoría de juegos. No es teoría de negociación. No es teoría de pacificación. Es teoría unilateral, no cooperativa. Si conoces la teoría de juegos formal, eso es lo que juegan. Comenzó en la corporación Rand. Eso es lo que todavía juegan. En 2019 hay un documento de Rand. ¿Cómo extendemos a Rusia? ¿Sabes que escribieron un documento que Biden siguió? Do you know they wrote a paper which Biden followed? How do we annoy Russia? ¿Cómo molestamos a Rusia? Esa es literalmente la estrategia. ¿Cómo molestamos a Rusia? Estamos tratando de provocarla, tratando de hacer que se desmorone, tal vez tener un cambio de régimen, tal vez tener disturbios, tal vez tener una crisis económica. ¿Eso es lo que llamas tu aliado? ¿Estás bromeando? Así que tuve una llamada telefónica larga y frustrante con Sullivan. Estaba parado en el frío helado. Resulta que estaba tratando de tener un día de esquí. Y allí estaba yo diciendo, Jake, no tengas la guerra. Oh, no habrá guerra, Jeff. Sabemos mucho de lo que sucedió el mes siguiente, que es que se negaron a negociar. La idea más estúpida de la OTAN es la llamada política de puertas abiertas. ¿Estás bromeando? Are you kidding? NATO reserves the right to go where it wants. La OTAN se reserva el derecho de ir a donde quiera sin que ningún vecino tenga nada que decir al respecto. Bueno, les digo a los mexicanos y a los canadienses, no lo intenten. Ya saben, Trump podría querer apoderarse de Canadá, así que Canadá podría decirle a China, ¿por qué no construyes una base militar en Ontario? No lo recomendaría. Y Estados Unidos no diría, bueno, es una puerta abierta, ese es su asunto. Quiero decir, pueden hacer lo que quieran, eso no es asunto nuestro. Pero los adultos en Europa repiten esto. En Europa, en su comisión, usted es un alto representante. Esto es una tontería, esto ni siquiera es geopolítica infantil. Esto simplemente no es pensar en absoluto. Así que la guerra comenzó. ¿Cuál era la intención de Putin en la guerra? Puedo decirles cuál era su intención. Era forzar a Zelensky a negociar la neutralidad. Zelensky to negotiate neutrality. And that happened within 7 days. Y eso sucedió dentro de los 7 días del inicio de la invasión. Deberías entender esto, no la propaganda que se escribe al respecto. Oh, que fracasaron y él iba a tomar el control de Ucrania. Vamos, damas y caballeros, entiendan algo básico. La idea era mantener a la OTAN. ¿Y qué es la OTAN? Es Estados Unidos, fuera de la frontera de Rusia. Ni más ni menos. Debería añadir un punto muy importante. ¿Por qué están tan interesados? Primero, porque si China o Rusia decidieran tener una base militar en el Río Grande o en la frontera canadiense, no solo Estados Unidos se volvería loco, tendríamos guerra en unos 10 minutos. Pero también porque Estados Unidos abandonó unilateralmente el Tratado de Misiles Antibalísticos en 2002 y terminó con el marco de control de armas nucleares al hacerlo. The nuclear arms control framework by doing so.
And this is extremely important to understand. Y esto es extremadamente importante de entender. El marco de control de armas nucleares se basa en intentar bloquear un primer ataque. El Tratado ABM era un componente crítico de eso. Estados Unidos se retiró unilateralmente del Tratado ABM en 2002. Eso enfureció a Rusia, así que todo lo que he estado describiendo también está en el contexto de la destrucción del marco nuclear. A partir de 2010, Estados Unidos instaló sistemas de misiles Aegis en Polonia y luego en Rumania. A Rusia no le gusta eso. Uno de los temas sobre la mesa en diciembre de 2021 y enero de 2022 era si Estados Unidos reclama el derecho de poner sistemas de misiles en Ucrania. Y Blinken le dijo a Lavrov en enero de 2022 que Estados Unidos se reserva el derecho de colocar sistemas de misiles donde quiera. Ese es tu supuesto aliado. Y ahora, pongamos sistemas de misiles intermedios de nuevo en Alemania. Estados Unidos se retiró unilateralmente del Tratado INF en 2019. No hay un marco de armas nucleares en este momento. Ninguno. Cuando Zelensky dijo, en 7 días negociemos, conozco los detalles de esto de manera exquisita porque he hablado con todas las partes en detalle. En un par de semanas, se intercambió un documento que el presidente Putin había aprobado, que Lavrov había presentado y que estaba siendo gestionado por los mediadores turcos. Volé a Ankara para escuchar en detalle lo que estaban haciendo los mediadores. Ucrania se alejó unilateralmente de un acuerdo cercano. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se lo dijo. El Reino Unido añadió la guinda al pastel al enviar a Bojo a Ucrania a principios de abril para explicar: y si tu seguridad está en manos de Boris Johnson, que Dios nos ayude a todos. Keir Starmer resulta ser incluso peor. Es inimaginable, pero es cierto. Boris Johnson ha explicado, y puedes buscarlo en el sitio web, que lo que está en juego aquí es la hegemonía occidental, no Ucrania, la hegemonía occidental. Michael y yo nos reunimos en el Wolfgang-Ungeputen en la Kavar de 2022, donde escribimos un documento en plevro que nada bueno puede salir de esta guerra para Ucrania. Nothing good can come out of this war for Ukraine. Negotiate now because anything that takes time will mean. Negocien ahora, porque cualquier cosa que tome tiempo significará enormes cantidades de muertes, riesgo de escalada nuclear y probablemente la pérdida de la guerra. Quiero cambiar una palabra de lo que escribimos entonces. No había nada malo en ese documento. Y desde ese documento, desde que Estados Unidos alejó a los negociadores de la mesa, alrededor de 1 millón de ucranianos han muerto o han sido gravemente heridos. Y los senadores estadounidenses, que son tan desagradables, cínicos y corruptos como se puede imaginar, dicen que este es un gasto maravilloso de nuestro dinero porque no hay estadounidenses muriendo. Es la pura guerra por poder. Uno de nuestros senadores cerca de mí, Blumenthal, lo dice en voz alta. Blumenthal says this out loud. Mitt Romney says this out loud. It's best money. Mitt Romney dice esto en voz alta. Es el mejor dinero que Estados Unidos puede gastar. No están muriendo estadounidenses. Es increíble. Ahora, solo para ponernos al día hasta ayer, esto fracasó. Este proyecto fracasó. La idea del proyecto era que Rusia se rendiría. La idea desde el principio era que Rusia no podría resistir, como explicó Zbigniew Brzezinski en 1997. Los estadounidenses pensaron que teníamos la ventaja. Vamos a ganar, porque vamos a engañarlos. Realmente no van a luchar. Realmente no se van a movilizar. La opción nuclear de excluirlos de SWIFT, eso los va a acabar. Las sanciones económicas, eso los va a acabar. Los HIMARS, eso los va a acabar. Los ATACMS, los F-16. That's going to do them in. The ATACMS, the F-16s. Honestly, I've listened to this for 70 years. Honestamente, he escuchado esto durante 70 años. Lo he escuchado con una comprensión parcial, diría, durante unos 56 años. Hablan tonterías todos los días. Mi país, mi gobierno. Esto me resulta tan familiar, completamente familiar. Supliqué a los ucranianos y tenía un historial con los ucranianos
Aconsejé a los ucranianos. No soy anti-ucraniano. Soy completamente pro-ucraniano. Les dije, salven sus vidas, salven su soberanía, salven su territorio. Sean neutrales. No escuchen a los estadounidenses. Les repetí el famoso adagio de Henry Kissinger, que ser enemigo de los Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal. Bien, así que déjenme repetir eso para Europa. Okay, so let me repeat that for Europe. To be an enemy of the United States is dangerous, but to be a Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal. Así que permítanme finalizar con unas palabras sobre Trump. Trump no quiere la mano perdedora. Por eso es más probable que esta guerra termine, porque Trump y el presidente Putin acordarán poner fin a la guerra. Si Europa hace todo su gran belicismo, no importa. La guerra está terminando. Así que sáquenlo de su sistema. Por favor, díganle a sus colegas que se acabó. Y se acabó, porque Trump no quiere cargar con un perdedor. Eso es todo. No es una gran moralidad. No quiere cargar con un perdedor. Esto es un perdedor. El que será salvado por las negociaciones que están teniendo lugar ahora mismo es Ucrania. El segundo es Europa. Second is Europe. Your stock market's rising in recent days. El mercado de valores ha subido en los últimos días debido a las horribles noticias de las negociaciones. Sé que esto ha sido recibido con absoluto horror en estas cámaras, pero esta es la mejor noticia que podrían recibir. Ahora animé, no me escuchan, pero intenté comunicarme con algunos de los líderes europeos. La mayoría no quiere escuchar nada de mí, pero les dije, no vayan a Kiev, vayan a Moscú, hablen con sus homólogos. ¿Están bromeando? Son Europa. Son 450 millones de personas. Son una economía de 20 billones de dólares. Debe ser el principal socio económico. Son vínculos reales. Por cierto, si alguien quisiera hizo me encantado hablar sobre eso. How the US blew up Nord Stream, I'd be happy to talk about that. So, la administración de Trump es imperialista de corazón. Se trata de grandes potencias dominando el mundo. Se trata de hacer lo que queremos cuando podemos. Seremos mejores que un Biden senil y reduciremos nuestras pérdidas donde tengamos que hacerlo. Hay varias zonas de guerra en el mundo, siendo el Medio Oriente otra de ellas. No sabemos qué pasará con eso. Nuevamente, si Europa tuviera una política adecuada, podría detener esa guerra. Explicaré cómo. Pero la guerra con China también es una posibilidad. Así que no estoy diciendo que estemos en una nueva era de paz, pero estamos en un tipo de política muy diferente ahora mismo. Y Europa debería tener una política exterior, y no solo una política exterior de rusofobia. And not just a foreign policy of Russophobia, a foreign policy that is a realistic foreign policy. Una política exterior que sea una política exterior realista, que entienda la situación de Rusia, que entienda la situación de Europa, que entienda lo que es América y lo que representa, que trate de evitar que Europa sea invadida por Estados Unidos. Porque no es imposible que América simplemente desembarque tropas en territorio danés. No estoy bromeando, y no creo que ellos estén bromeando. Y Europa necesita una política exterior, una real, no un sí. Negociaremos con el señor Trump y nos encontraremos a mitad de camino. ¿Sabes cómo será eso? Llámame después, por favor. No tengan funcionarios estadounidenses como jefes de Europa. Tengan funcionarios europeos. Por favor, tengan una política exterior europea. Have a European foreign policy. You're going to be living with Russia for a long time. Vas a convivir con Rusia durante mucho tiempo. Así que por favor negocia con Rusia. Hay problemas de seguridad reales sobre la mesa, pero la fanfarronería y la rusofobia no están sirviendo en absoluto a tu seguridad. No está sirviendo en absoluto a la seguridad de Ucrania. Contribuyó a 1 millón de bajas en Ucrania por esta aventura estadounidense idiota a la que te uniste y luego te convertiste en los principales animadores. No resuelve nada. En cuanto al Medio Oriente, por cierto, Estados Unidos entregó completamente la política exterior a Netanyahu hace 30 años. El lobby israelí domina la política estadounidense. No tengas ninguna duda al respecto. Podría explicar durante horas cómo funciona. Es muy peligroso.
I'm hoping that Trump will not destroy his administration. Espero que Trump no destruya su administración y, peor aún, al pueblo palestino por culpa de Netanyahu, a quien considero un criminal de guerra, debidamente acusado por la CPI y que necesita ser informado de que no más, que habrá un Estado de Palestina en las fronteras del 4 de junio de 1967, según el derecho internacional, como la única forma de lograr la paz. Es la única manera de que Europa tenga paz en sus fronteras con Oriente Medio. La solución de dos estados. Por cierto, solo hay un obstáculo para ello, y es el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Así que si quieren tener algo de influencia, díganle a Estados Unidos que retire el veto. Están junto con 180 países en el mundo. Los únicos que se oponen a un Estado palestino son Estados Unidos, Israel, Micronesia, Nauru, Palau, Papúa Nueva Guinea, las Islas Marshall y Paraguay. Mr. Malay and Paraguay. So this is a place where Europe could have a big influence. Entonces, este es un lugar donde Europa podría tener una gran influencia. Europa ha guardado silencio sobre el Hezbollah e Irán. El mayor sueño de Netanyahu en la vida es una guerra entre Estados Unidos e Irán. No se ha rendido, y no es imposible que eso también pueda suceder. Y eso es porque Estados Unidos, en este sentido, no tiene una política exterior independiente. Está dirigida por Israel. Es trágico, es asombroso, por cierto. Y podría terminar. Trump puede decir que quiere recuperar la política exterior. Tal vez. Espero que sea el caso. Finalmente, permítanme decir con respecto a China, China no es un enemigo. China es solo una historia de éxito. Por eso es vista por Estados Unidos como un enemigo, porque China es una economía más grande que Estados Unidos. Eso es todo. Than the United States. That's all.